Ok. Buenos días, nosotros somos el grupo número 4. Nuestro tema es la psoriasis y está integrado por Andrea Aguilera, Margarita Cañarte, Ignacio Castro, Ariana Estrella, Carla Macías, Maylin Rivadeneira, Génesis Sánchez, David Vargas y María Belén Vera. Siguiente, por favor. Las comorbilidades de la psoriasis están asociadas con el síndrome metabólico, la artritis psoriásica, las enfermedades cardiovasculares, la inflamación intestinal, enfermedad de Crohn, cáncer y trastornos psiquiátricos. Pero a la larga se van descubriendo otras como la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Siguiente. Empezando por la artritis psoriásica, consiste en la inflamación del tejido sinovial, la entesis y la piel. Lo más habitual es que la afectación cutánea anteceda a la articular, aunque puede ser todo lo contrario o aparecer de forma simultánea. Afecta a hombres y mujeres por igual y suele aparecer entre los 30 y 50 años de edad. Las manifestaciones clínicas son variables, desde formas oligoarticulares, artritis simétricas, pasando por las formas axiales. En cualquier caso, el patrón de presentación suele ser de artropía inflamatoria, por lo que se debería interrogar a todos los pacientes por la presencia de estas características del dolor que empeoran con el reposo, despierta por las mañanas y se da con una rigidez matutina. Se ha demostrado que tres localizaciones cutáneas se asocian con un mayor riesgo de padecer artritis, que son el cuero cabelludo, el pliegue interglúteo y las uñas. Y por último, es importante destacar que la gravedad cutánea no se relaciona con la articular, de manera que formas leves cutáneas pueden presentar formas graves articulares. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con psoriasis. Los factores de riesgo son la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia y el síndrome metabólico, así como los hábitos de vida, el sedentarismo, el consumo de tabaco y el alcohol. Hay que tener en cuenta que muchos de los tratamientos empleados conllevan al desarrollo o agravamiento de estas comorbilidades. Las enfermedades inflamatorias órgano-específicas, destaca la enfermedad fundamentalmente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas producen inflamación crónica del tubo digestivo. Se ha demostrado también el riesgo de desarrollar uveitis, espiescleritis, colelitiasis, colangitis esclerosante primaria, nefrolitiasis o amiloides. Además, no es infrecuente que muchos pacientes presenten dos o más de estas comorbilidades. Dentro de la ansiedad y la depresión, las personas con psoriasis tienen una mayor prevalencia de alteración psicológica, ansiedad y depresión. Muchos pacientes viven su enfermedad con estigmatización y en muchos casos la afectación no proporciona a su gravedad. La enfermedad por hígado graso no alcohólico, una de las últimas asociaciones bien establecidas en la psoriasis, se define como la presencia del más del 5% de triglicéridos, en ausencia de consumo abusivo de alcohol. Esta alteración hepática es más frecuente en los países occidentales. Siguiente, por favor. Dentro de las drogas que precipitan la psoriasis, los ejemplos incluyen el etanercept, infliximab, adalimumab, ustekinumab y el secukinumab. Y por último, el ixekizumab. Estos medicamentos biológicos, generalmente administrados por inyección, van a alterar el sistema inmunitario de una manera que interrumpe el ciclo de la enfermedad y mejora los síntomas y signos de la enfermedad en varias semanas. Estos medicamentos están aprobados en la psoriasis moderada en personas que no han respondido a las terapias de primera línea. Estos medicamentos biológicos deben usarse con precaución porque conllevan el riesgo de inhibir el sistema inmunitario de manera que aumenta el riesgo de infecciones graves. En particular, las personas que siguen estos tratamientos deben someterse a una prueba de detección de tuberculosis. Gracias. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre los criterios de hospitalización, que tenemos el eritrodermia, la psoriasis pustulosa generalizada, la artritis psoriásica con actividad inflamatoria severa, psoriasis vulgar severa, pacientes con discapacidad física y social,
para realizar tratamiento domiciliario, requerimiento administrativo legal para obtener la cobertura de la medicación. Con respecto al diagnóstico, las características clínicas de las lesiones cutáneas y su localización son los criterios más relevantes para el diagnóstico de la enfermedad. En ocasiones la biopsia de piel, el diagnóstico de la psoriasis se va a basar en el aspecto y la ubicación de las escamas y las placas. A veces se obtiene una muestra de tejido cutáneo y se examina al microscopio para descartar otros trastornos. Con lo que respecta al diagnóstico como tal, tenemos la exploración física, que el diagnóstico de la psoriasis se va a realizar principalmente mediante la exploración física del paciente. Se explora la piel sin ropa, ya que las lesiones pueden aparecer en lugares poco visibles, como genitales, pliegos axilares, ingles o pliego interglúteo, plantas de los pies o cuero cabelludo. En casos dudosos puede ser necesaria la realización de una biopsia cutánea. La exploración articular completa, en caso de que el paciente presente dolores articulares, es necesario que sea valorado por un reumatólogo para realizar una exploración articular completa. Con lo que respecta al diagnóstico diferencial, se debe establecer una función de las diferentes formas clínicas de psoriasis para garantizar un tratamiento adecuado desde una fase temprana, y es necesario incluir el diagnóstico precoz de la enfermedad concomitante y prevenir para tratar las comorbilidades asociadas. El diagnóstico se establece con base de los datos clínicos. Tenemos como la psoriasis en gota aguda, cualquier erupción medicamentosa, maculopapulosa, sífilis secundaria y pitriasis rosada. También las placas escamosas pequeñas, la dermatitis seborreica, puede ser difícil de distinguir de la psoriasis. También el inque simple crónico, erupciones medicamentosas psoriasiformes, sobre todo los bloqueadores beta, oro y metildopa. En la tiña corporal, el examen de la preparación del COC es indispensable, sobre todo en las lesiones individuales, la micosis fungoide, las placas escamosas, que puede ser una etapa inicial de la micosis fungoide y se va a efectuar mediante una biopsia. Con lo que respecta a las psoriasis geográficas grandes, como la tiña corporal y micosa fungoide, la psoriasis de la piel cabelluda, como dermatitis seborreica y la tiña de la cabeza. También tenemos lo que es la psoriasis inversa, que es la tiña, candidiosis, intertrigio, y también la enfermedad de Paget extramamaria, el síndrome de la glucagonoma, que es un trastorno importante del que hay que distinguirlo debido a que es una enfermedad grave y las lesiones tienen aspecto de psoriasis inversa. También tenemos las uñas, que da la onicomicosis, que es indispensable en el examen del COC. Con lo que respecta al laboratorio, el laboratorio son necesarios estudios clínicos generales debido a que se trata de un proceso sistémico con posible alteración del medio interno, hipovolemia, hipoproteinemia, también la hiperuricemia, la hipocalemia y la falla de regulación de la temperatura corporal, entre otras. Ya, entre ellas tenemos a la dermatopatología, que hay engrosamientos y generalmente importantes de la epidermis, la acantosis y adelgazamiento de la epidermis, sobre todo las papilas dérmicas enlocadas, el aumento de la mitosis de queratinocitos, fibroblastos y también las células endoteliales. La hiperkeratosis paraqueratósica, que son los núcleos retenidos en el estrato córneo, y las células inflamatorias de la dermis, linfocitos y monocitos en la epidermis, los linfocitos y células polimorfonucleares, que van a formar estos microabscesos en el murro en el estrato córneo. También el suero, que hay un aumento de los títulos de los antiestreptolosinas, que en la psoriasis aguda en gotas con infección estreptocócica precedente, el inicio súbito de la psoriasis, que puede relacionarse con la infección por VIH y hay que llevar a cabo las pruebas serológicas, el ácido úrico, que en suero aumenta un 50% de los pacientes, que por lo general guardan relación con la magnitud de la enfermedad, y va a haber un incremento del riesgo de artritis gotosa. Y por último tenemos el cultivo, que el cultivo se va a efectuar un cultivo faríngeo para nosotros poder identificar una infección por estreptococo hemolítico beta del grupo A. Gracias.